Hola, hola. Hoy en Biología para Todos aprenderemos ¿Cómo se organiza el sistema nervioso central? El sistema nervioso central o neuroeje es el centro estructural y funcional del sistema nervioso central y se encarga de la interpretación de toda la información que nos llega por parte de todo el sistema nervioso. En él podemos encontrar dos grandes zonas o diferenciar dos zonas, el encéfalo y la médula espinal, ambas protegidas por hueso, el cráneo y la columna vertebral. Comencemos por el encéfalo. El encéfalo está situado dentro del cráneo y en él se sitúan los centros coordinadores y reguladores principales. Tiene dos partes muy bien diferenciadas, la sustancia gris en la parte externa en la que podemos encontrar todos los somas neuronales y la sustancia blanca en una zona más interna que está compuesta de todos los axones de esas neuronas. A lo largo del desarrollo embrionario, este órgano se va a formar a partir de la vesícula encefálica, que no es más que una dilatación anterior del tubo neural. Pronto, en esta vesícula encefálica se van a diferenciar tres zonas: el encéfalo anterior o prosencéfalo, el encéfalo medio o mesencéfalo y el encéfalo posterior o romboencéfalo. De igual manera, muy rápidamente, el prosencéfalo o encéfalo anterior se va a volver a dividir en dos partes: el diencéfalo y el telencéfalo. Y el encéfalo posterior o romboencéfalo también se dividirá en dos partes: el metencéfalo y el mielencéfalo. No te preocupes, todas estas partes las vamos a ir viendo a continuación, poco a poco. También debes saber que en el interior del encéfalo vamos a encontrar cuatro cavidades o ventrículos que se van a continuar por un conducto que recorre toda la médula espinal, al que llamamos epéndimo. Estas cavidades y el epéndimo estarán llenas de un líquido, al que denominamos líquido cefalorraquídeo. Otro lugar en el que encontramos este líquido es en el exterior del encéfalo, puesto que por fuera del encéfalo, entre este y el cráneo, vamos a encontrar unos tejidos, unas envueltas que protegen al cráneo, a las que denominamos meninges. Desde el interior hacia el exterior serán la pía madre, la aracnoides y la dura madre. Estas tres meninges y el líquido cefalorraquídeo que hay entre ellas van a evitar el contacto del encéfalo con el hueso y van a amortiguar los golpes. Comencemos viendo la primera parte del encéfalo, que es el encéfalo anterior o prosencéfalo, una zona donde se van a integrar las funciones superiores. Como ya hemos dicho, en ella se distinguen dos regiones, el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo cerebro ocupa casi la totalidad del cráneo. Es la mayor estructura del encéfalo y la única donde se perciben y elaboran sensaciones conscientes. Está dividido longitudinalmente por un surco y así vemos dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Dentro de estos hemisferios están los dos primeros ventrículos, unidos al tercer ventrículo por el orificio interventricular o de Monro. La capa más externa del cerebro, la corteza, está llena de pliegues o circunvoluciones que aumentan mucho la superficie y también tiene cisuras que permiten distinguir cuatro lóbulos en cada hemisferio: el frontal, parietal, temporal y el occipital. Ten en cuenta que cada lóbulo tiene funciones específicas. Los dos hemisferios van a estar conectados por haces de fibras nerviosas que forman un cuerpo de sustancia blanca denominado cuerpo calloso, este de aquí. La corteza del cerebro es la parte más externa y está formada por sustancia gris, como ya hemos dicho antes. En ella se produce el análisis de información sensorial, su integración y se elaboran las órdenes motoras voluntarias adecuadas para cada caso. En la corteza se pueden distinguir zonas sensoriales, zonas de asociación y zonas motoras. Las áreas de asociación reciben información sensorial rica y variada. También son las responsables de las funciones superiores como el lenguaje, la creatividad, el aprendizaje y la memoria. En las zonas sensoriales o motoras del cerebro se puede establecer una correspondencia entre ellas y las diferentes zonas del cuerpo con las que están relacionadas. Los dibujos con los que se representan estas relaciones de las zonas sensoriales y motoras con el cuerpo se conoce como homúnculo sensorial y homúnculo motor, y son el resultado de dibujar los órganos en proporción al número de células del área sensorial o motoria
que le corresponde. El área responsable del movimiento de las manos o dedos, que ejecutan movimientos muy precisos y tienen por tanto muchas células en el área, se verían muy grandes. La otra parte del prosencéfalo o encéfalo anterior es el diencéfalo. Está situado exactamente en la base por debajo del telencéfalo y está formado por el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. El tálamo es una estructura formada por dos masas ovales de sustancia gris, situadas en las paredes laterales del tercer ventrículo, debajo del cuerpo calloso y los ventrículos laterales. Es la principal zona implicada en la transmisión de los impulsos sensitivos que llegan a la corteza cerebral. También está relacionada con las emociones y la memoria. El hipotálamo es una pequeña región situada debajo del tálamo, formando el suelo del tercer ventrículo. Controla e integra las actividades del sistema nervioso autónomo, regulando funciones viscerales como la frecuencia cardíaca, los movimientos del tubo digestivo, la contracción de la vejiga urinaria y los impulsos sexuales. Interviene en la regulación de los patrones del sueño y la vigilia, y tiene también función neuroendocrina, puesto que segrega los factores liberadores del hipotálamo y otras hormonas como la oxitocina, la vasopresina o la hormona del crecimiento. Unida al hipotálamo, por debajo de este, está la hipófisis, importante glándula endocrina, fundamental en la integración del sistema neuroendocrino. Por último, encontraríamos el epitálamo, que está situado en la parte posterior del diencéfalo y contiene la glándula pineal o epífisis de emisión endocrina. Vamos a ver ahora la segunda parte del encéfalo, a la que hemos denominado como encéfalo medio o mesencéfalo, que está situado en el tronco del encéfalo. Esta zona tiene unas gruesas paredes y en su interior hay un conducto, el acueducto de Silvio, que comunica el tercer y el cuarto ventrículo. La base y las paredes laterales del mesencéfalo tienen fibras nerviosas que conectan el encéfalo anterior con el superior y se denominan pedúnculos cerebrales. En el techo del mesencéfalo hay 4 protuberancias denominadas tubérculos cuadrigémenos. Las 2 superiores controlan los movimientos reflejos de la cabeza y los ojos, relacionándolos con el sentido de la vista, mientras que las inferiores controlan los movimientos que responden a estímulos auditivos. La última parte que veremos será el encéfalo posterior o romboencéfalo, que también está ubicado en el tronco encefálico. Como ya hemos dicho, este se va a dividir en dos, metencéfalo y mielencéfalo. El metencéfalo está en la parte más superior y está formado por el cerebelo y la protuberancia, entre los que hay el cuarto ventrículo. El mielencéfalo va a estar formado por el bulbo raquídeo. El cerebelo es la segunda estructura en tamaño del encéfalo. Es bilobulado y se localiza en la parte posterior, debajo del lóbulo occipital del cerebro. Se compone de un cuerpo central o vermis y 2 lóbulos cerebelosos, que se dividen por un profundo surco en 2 partes o hemisferios cerebelosos. En su superficie se aprecian surcos y circunvoluciones, que hacen que la sustancia gris y blanca tenga aspecto arborescente, denominándose por ello árbol de la vida. Las funciones del cerebelo son de coordinación en actividades de los músculos esqueléticos de 3 maneras diferentes. Reciben información de los receptores que están en los músculos y de las órdenes motoras que van a ellos, desde otras estructuras del mismo sistema nervioso central. Producen en los músculos el tono, adecuando este para que pueda mantener la postura nuestro cuerpo. Y reciben información de los receptores que detectan la posición del cuerpo en el espacio y hacen los ajustes necesarios para mantener el equilibrio corporal. La protuberancia o puente de Barolio se sitúa en la región ventral del metencéfalo. Está formada por fibras que conectan los hemisferios cerebelosos. La última parte del encéfalo posterior o romboencéfalo es el mielencéfalo o bulbo raquídeo, que está constituido por numerosos haces de fibras nerviosas que conectan los centros encefálicos con la médula espinal. En la sustancia gris del bulbo raquídeo existen pequeños acúmulos de neuronas que actúan como centros de control de las funciones viscerales como el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco, el reflejo de la deglución, el del vómito y la contracción y dilatación de las fibras musculares de los vasos sanguíneos. Para terminar con el sistema nervioso central, no podemos olvidar la médula espinal. Este órgano va a estar comunicado con el encéfalo a través de un orificio que deja el cráneo que se denomina foramen magnum y va a estar ubicado exactamente en el interior de un hueco que dejan las vértebras y que va, por tanto, a recorrer toda la columna vertebral. De ella, como ya sabéis y ya veremos, salen diferentes nervios. Recordad que ya hemos dicho que además la médula espinal tiene en su interior un conducto lleno de líquido cefalorraquídeo, el epéndigo.
Si cortamos la médula espinal y vemos una sección transversal de la médula, podemos distinguir la sustancia blanca y la gris. La sustancia blanca constituye la zona periférica de la médula. Está compuesta por axones de neurona. El color blanquecino se debe a la vaina de mielina que recubre los axones de las neuronas, que conducen los impulsos ascendentes o descendentes. Tanto las vías ascendentes como descendentes se entrecruzan a la altura del bulbo raquídeo, por lo que el lado derecho gobierna y recibe sensaciones del lado izquierdo del cuerpo y viceversa. La sustancia gris, que ocupa la porción central de la médula espinal, está formada por los cuerpos de las neuronas. Esta sustancia tiene una forma que recuerda a las alas desplegadas de una mariposa, con 4 prolongaciones o astas. Las astas anteriores son cortas y las posteriores son mucho más largas. De las paredes laterales de la médula espinal parten los nervios espinales o raquídeos, con 2 raíces, una ventral y una dorsal. Cada raíz está formado por los haces delgados de fibras nerviosas que luego van a confluir. Los haces dorsales constituyen la vía de entrada de estímulos sensitivos a la médula. En cada raíz dorsal hay un ganglio espinal, donde se localizan los cuerpos neuronales de las neuronas sensitivas. Las raíces ventrales constituyen la vía de salida de estímulos motores de la médula espinal. En la sustancia gris de la médula se efectúa la conexión funcional entre las neuronas sensitivas y las motoras por medio de las neuronas intercalares o interneuronas. Como acabas de ver, el sistema nervioso central es muy complejo, tanto como importante es para nuestro cuerpo. Si te ha gustado, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en la próxima.